El Gran Cañón no es solo una de las maravillas naturales más famosas de Estados Unidos. Es un organismo vivo que respira, con una historia de siglos de desapariciones, tragedias e indiferencia silenciosa hacia la presencia humana. Los turistas que llegan aquí suelen admirar su magnitud y belleza, pero pocos son conscientes de lo rápido e irreversible que puede cambiar el destino en este lugar. Uno de estos casos, que sigue sin resolverse hasta la fecha, es la desaparición de Sandra Jean Mitchell en el verano de 1993. Sandra, una mujer de 34 años residente en Albuquerque, Nuevo México, llegó al Parque Nacional con dos amigos, Janice Walsh y Robert Carter. Según sus allegados, era una persona con experiencia. No era su primer viaje al Gran Cañón. Conocía bien las particularidades del clima, sabía orientarse y nunca se arriesgaba sin necesidad. El grupo tenía previsto pasar 2 noches acampando a orillas del río Colorado, tras descender por la ruta Bright Angel Trail y luego regresar por el mismo camino. Llegaron el 18 de junio y montaron las tiendas de campaña en la zona habilitada para acampar en el campamento recreativo de Pipe Creek, bastante popular, pero no muy concurrido en esos días. El tiempo era estable, cálido y sin viento. Según Janice, el día transcurrió con tranquilidad. Tuvieron tiempo de bañarse en el río, preparar la cena y sentarse alrededor de la hoguera hasta que oscureció. Nadie notó nada extraño, ni personas extrañas, ni ruidos raros, ni olores. Sandra se comportaba como de costumbre. Reía, discutía los planes para la mañana siguiente y, según recuerdan sus amigos, se fue a dormir la primera, alrededor de las 21:30. Las tiendas estaban alineadas, a pocos metros unas de otras. En la mañana del 19 de junio, alrededor de las 6:30, Janice salió y notó que la cremallera de la tienda de Sandra estaba abierta. Le pareció extraño. Sandra solía cerrar bien la tienda por la noche. Dentro no había ni linterna, ni zapatos, ni Sandra. Al principio, Janice pensó que su amiga se había levantado temprano y se había ido al río, pero 20 minutos después su ausencia le pareció inquietante. Robert se unió a la búsqueda y pronto se dieron cuenta de que Sandra no estaba por ninguna parte. Según las instrucciones, si un turista no regresa en más de 1 hora, hay que avisar a los guardabosques. Janice y Robert se pusieron en contacto con la estación de comunicaciones más cercana y, alrededor de las 0800, informaron de la desaparición. El primer grupo de búsqueda llegó al campamento a las 10 de la mañana. Comenzaron a inspeccionar la zona y rápidamente encontraron la primera, y como se vio después, única prueba del paso de Sandra. A 200 metros de la tienda, en el sendero que subía por la orilla, estaba su linterna. Estaba rota, la carcasa de plástico estaba agrietada y las pilas se habían caído. No había rastros de lucha, ni zapatos, ni huellas cerca. Lo más extraño era que tampoco había huellas claras que condujeran desde la tienda hacia la linterna. El suelo en ese lugar estaba seco, duro, y según los investigadores, una persona podía pasar sin dejar huellas evidentes, especialmente si se movía con cuidado. Pero esa noche hacía bastante frío y Sandra salió de la tienda sin chaqueta. Todas sus pertenencias, incluyendo la comida, los medicamentos y los documentos, quedaron en el lugar. También quedó agua en la tienda, un bidón casi lleno. La dificultad de la búsqueda radicaba en que la zona era accidentada y difícil de orientarse. Matorrales, rocas, laderas desmoronadas. El perímetro en un radio de 1 kilómetro alrededor del campamento fue peinado por guardabosques, voluntarios y un helicóptero, pero sin resultado. Se utilizaron cámaras térmicas, perros rastreadores e incluso guías locales que conocen bien el comportamiento de las personas en situaciones de estrés, pero no se encontraron nuevas pistas.
Los padres de Sandra fueron informados de inmediato y llegaron al parque 2 días después. Según ellos, Sandra nunca había sufrido trastornos mentales ni ataques de ansiedad, y desde luego no era propensa a salir por la noche. También señalaron que le tenían miedo a las serpientes y que no habría abandonado la tienda de campaña sin una necesidad imperiosa. Su comportamiento la noche anterior a su desaparición no reveló ningún motivo de preocupación. El informe oficial, publicado 2 semanas después de que se diera por concluida la fase activa de la búsqueda, señalaba: no hay indicios de dónde pudo dirigirse Sandra Jean Mitchell después de salir de la tienda, así como no hay signos de un incidente violento o de contacto con personas ajenas. El informe subraya que el caso sigue abierto y no se cerrará como accidente, suicidio o desaparición voluntaria hasta que se obtengan datos adicionales. 2 meses después, en agosto, uno de los trabajadores temporales del parque informó de que había visto a una mujer parecida a Sandra en una de las zonas del cañón. Sin embargo, al verificar esta información, no se confirmó. Es más, se descubrió que ese día no se había registrado en la zona ningún turista que se ajustara a la descripción de la mujer. Esto generó una ola de rumores, pero oficialmente ninguna de estas versiones fue confirmada. A pesar de las decenas de horas dedicadas a inspeccionar los alrededores, a reclutar voluntarios y a utilizar medios técnicos, la desaparición de Sandra Jean Mitchell nunca tuvo una explicación lógica. Ni ropa, ni rastros, ni siquiera objetos personales básicos. No se encontró nada más, ni en verano ni en los meses siguientes. El parque siguió patrullando de forma pasiva. Los guardabosques llevaban consigo una foto de archivo de Sandra, y de vez en cuando preguntaban a los turistas, pescadores y navegantes privados. Cada hallazgo, ya fuera una mochila abandonada, un trozo de tela o una huella borrosa en el sendero, se investigaba, pero ninguno tenía relación con el caso. Los psicólogos familiarizados con este tipo de sucesos sugirieron que la mujer podría haber sufrido un repentino ataque de desorientación, por ejemplo, debido a una bajada brusca del azúcar en sangre o a un golpe de calor. Sin embargo, esta versión tampoco se sostenía. Sandra estaba sana, era activa, se sentía muy bien el día de su desaparición y no se quejó de ningún malestar. Salió de la tienda ligera de equipaje, sin cantimplora, sin comida, sin documentos, como si se hubiera ido un momento, y no volvió. Entre todos los senderos del Gran Cañón, South Kaibab destaca no solo por su pintoresca rectitud y sus vistas panorámicas, sino también por el hecho de que parece totalmente transparente a la vista. Se trata de una ladera seca y abierta, tallada en zigzag en la pared sur del cañón. Aquí hay pocos refugios, poca vegetación, casi ningún lugar donde una persona pueda desaparecer sin ser vista. Más aún con buen tiempo y visibilidad perfecta. Pero fue precisamente en esta zona, en la madrugada del 14 de septiembre de 1989, donde desapareció un turista de 27 años llamado Kevin Thomas Lloyd. Este ingeniero de Albuquerque, Nuevo México, llegó al Gran Cañón junto con 2 amigos, Brian Hills y Roy Kramer, con quienes había sido amigo desde la universidad. El viaje estaba planeado desde hacía tiempo. Una excursión de 3 días con pernoctación en un camping junto al río Colorado. El grupo llegó al parque en un coche alquilado y registró la ruta en el centro de visitantes. En la mañana del 14 de septiembre, comenzaron el descenso por South Kaibab alrededor de las 8:10. El clima era despejado y la temperatura agradable. Avanzaban a un ritmo moderado, deteniéndose de vez en cuando para tomar fotos. Kevin llevaba una mochila de tamaño mediano, una botella de agua, una chaqueta ligera y un pañuelo alrededor del cuello. Iba el último, fotografiando el cañón con una cámara antigua. Hacia las 9:00 llegaron al tramo entre Cedar Ridge
y U.A. Point, uno de los lugares más abiertos y visitados de la ruta. Fue allí, en una parte llana del sendero, donde Kevin se quedó atrás unos metros para, según Brian, atarse los cordones. Avanzaron literalmente 15 o 20 pasos y cuando se dieron la vuelta, Kevin ya no estaba. Al principio no le dieron importancia. Pensaron que simplemente se había quedado atrás o se había desviado para hacer una foto o ir al baño. 10 minutos más tarde, volvieron sobre sus pasos, lo llamaron, pero no obtuvieron respuesta. El sendero estaba completamente desierto. Durante los primeros 30 minutos, intentaron buscarlo por su cuenta. Bajaron un poco más por la ruta y luego volvieron al punto donde él se había quedado atrás. No había rastros, ni mochila, ni movimiento, ni sonido de pasos. Cuando pasó casi una hora, Brian decidió subir y avisar al puesto de guardaparques de South Rim Village sobre la posible desaparición. A las 11:30 llegaron los primeros agentes de seguridad del parque. Durante las siguientes horas se llevó a cabo una operación de búsqueda de emergencia. Se movilizaron las patrullas de guardia, parte de los guardabosques, y se llamó a 2 rastreadores con perros de Tucson. A las 15:00, un helicóptero comenzó a sobrevolar la zona, pero nada indicaba la posible ruta de Kevin. Ni desde el aire ni desde tierra se pudo encontrar ropa ni rastros de que hubiera salido del sendero. El suelo en ese lugar es polvoriento, con guijarros dispersos, por lo que cualquier desviación del sendero debería haber dejado al menos algunas huellas, pero no era así. Los perros perdieron el rastro a pocos metros del lugar donde Kevin fue visto por última vez. No había cuevas ni grietas donde pudiera caer una persona, y la visibilidad era casi perfecta en decenas de metros a la redonda. La primera noche, la búsqueda continuó. El grupo se quedó en el campamento y varias patrullas recorrieron las zonas vecinas, incluyendo los contrafuertes y las laderas más cercanas. Pero incluso por la noche, con la bajada de la temperatura, no se oía ningún grito, ningún ruido de pasos, ni ningún ruido fortuito que pudiera indicar la ubicación de una persona en peligro. Al día siguiente, más de 40 personas, incluidos voluntarios, participaron en la búsqueda. Ampliaron el radio, revisaron las pendientes pronunciadas, inspeccionaron los huecos bajo los salientes y llamaron a alpinistas para que revisaran los nichos de difícil acceso. No había señales de vida. Los padres de Kevin llegaron al parque al tercer día, cuando la desaparición ya había aparecido en los titulares de la prensa local. Insistieron en visitar personalmente el sendero donde había desaparecido su hijo. La madre de Kevin, Judith, dijo luego a los periodistas: «No entiendo cómo puede desaparecer una persona en un lugar donde todo se ve como en la palma de la mano». Y esa era la principal paradoja de esta historia. Kevin Lloyd desapareció en un espacio totalmente abierto, con una visibilidad perfecta, en un sendero por el que pasaban decenas de turistas a lo largo del día. Ninguno de ellos notó nada extraño. La búsqueda oficial se prolongó durante 9 días. Se inspeccionó cada metro cuadrado del sendero entre Cedar Ridge y Skeleton Point. Sin resultado. La única conclusión oficial fue: el lugar de la desaparición no presenta indicios de carácter criminal, caída o huida voluntaria. Pero nadie pudo dar una explicación de lo que había sucedido. 2 semanas después, el caso pasó a considerarse desaparecido sin resolver. Los carteles con la foto de Kevin estuvieron colgados en el centro de visitantes del Gran Cañón durante casi medio año. Y entonces, en mayo de 1991, un grupo de turistas de la Universidad de Arizona, que pasaba por un sendero lateral cercano, vio algo que parecía un cráneo entre los arbustos. Estaba descolorido, parcialmente cubierto de arena y musgo, y yacía bajo las raíces de un árbol a unos 8 kilómetros del lugar de la desaparición. Al principio pensaron que se trataba de los restos de un coyote u otro animal, pero cuando uno de ellos se dio cuenta de que el cráneo era claramente humano, llamaron a los guardabosques. Una semana después, el examen forense confirmó que,
Según el ADN y los datos dentales, se trataba de los restos de Kevin Lloyd. No se encontraron otros huesos cerca, ni ropa, ni zapatos, ni mochila, solo un cráneo, limpio, al pie de un árbol, lejos del sendero principal. En el momento del hallazgo del cráneo, habían pasado casi 2 años desde la desaparición de Kevin. Lo único que se pudo determinar con certeza era que el cráneo realmente le pertenecía. Todas las demás preguntas quedaron sin respuesta. ¿Cómo había llegado a 8 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez? ¿Por qué no se encontraron otros restos? ¿Por qué no quedó ni un trozo de ropa, ni zapatos, ni rastros de que el cuerpo hubiera permanecido 2 años al aire libre? El lugar donde se encontró el cráneo era en sí mismo sospechoso. Se encontraba en un barranco de difícil acceso y poco transitado, fuera de los senderos oficiales. Para llegar allí, había que atravesar una espesa maleza de yucas y arbustos espinosos y luego cruzar un cauce seco que se había derrumbado tras las lluvias. Para una persona no preparada, especialmente sin mapa ni equipo, era casi imposible llegar allí. Y lo más importante, en las primeras semanas tras la desaparición, los guardabosques registraron la zona y no encontraron nada. Entonces, la investigación recurrió a expertos forenses para determinar si el cráneo podía haber sido trasladado por depredadores. Pero tampoco aquí se encontró nada concluyente. No había marcas de mordiscos ni daños característicos de haber sido arrastrado. El cráneo yacía demasiado ordenado, justo en la superficie, parcialmente cubierto por hojas otoñales y arena. Parecía más bien que alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente, más que una coincidencia. Los padres de Kevin, al enterarse del hallazgo, volvieron al cañón. El padre, Harold Lloyd, dijo ante las cámaras de un canal de televisión local: «No hemos recibido ninguna respuesta ni consuelo. Solo tenemos una parte. Todo lo demás desapareció con él». La investigación intentó reconstruir la cronología de los hechos, comparar las posibles trayectorias, solicitó datos sobre la actividad sísmica, posibles cavidades subterráneas y movimientos de animales, pero ninguna de las versiones se confirmó. La zona donde desapareció Kevin era estable. No se registraron deslizamientos de tierra ni movimientos del suelo en la zona, e incluso los datos registrados sobre el movimiento de grandes depredadores, como pumas o coyotes, no aportaron nada. La incertidumbre de la situación pronto dio lugar a una ola de rumores. Algunos lugareños recordaron otros casos de desapariciones en el cañón en los que, a pesar de las búsquedas masivas, no se logró encontrar a las personas. Según un artículo del Arizona Daily Sun, uno de los guardabosques dijo en una conversación privada: «Si no conociera este sendero como la palma de mi mano, pensaría que se ha hundido bajo tierra». Otro empleado del parque, que prefirió permanecer en el anonimato, dijo que en la zona de Cedar Ridge a veces la brújula se comporta de forma extraña y que, incluso guías experimentados, se han perdido varias veces. El examen psicológico realizado en el marco de la investigación descartó la posibilidad de una fuga intencionada o un suicidio. Ni sus amigos, ni sus familiares, ni sus compañeros de trabajo indicaron signos de depresión o inestabilidad. Kevin era un apasionado del turismo, estaba en buena forma física, tenía buena coordinación y sabía cómo comportarse en una excursión. Al fin y al cabo, no era una persona solitaria. Desapareció en medio de sus amigos, en un sendero abierto. El informe oficial, publicado en enero de 1992, concluía con la siguiente frase: «Causa de la muerte, no determinada. Lugar de la muerte, no determinado. Mecanismo de la desaparición, no determinado». Dentro del parque, su caso se mantuvo en un archivo cerrado hasta 2001. Desde entonces, pasó a la categoría de históricamente cerrado, aunque legalmente el caso de Kevin Lloyd sigue abierto. Su desaparición se convirtió en tema de debate entre investigadores independientes de casos anómalos. Su nombre aparece mencionado en varias recopilaciones sobre personas desaparecidas en parques nacionales.
Algunos compararon su caso con otros en los que los rastros de las personas simplemente se interrumpían. Los casos del Parque Shenandoah, en la zona del Monte Lassen y en la Cordillera del Pacífico. En todos ellos faltaba la misma lógica. La persona se alejaba un poco del grupo y desaparecía sin dejar rastro, sin caídas, sin gritos, sin pistas. Nadie sabe aún qué le sucedió a Kevin Lloyd en aquella clara mañana de septiembre de 1989. Su desaparición sigue siendo uno de los casos más extraños e inexplicables de la historia del sur del Gran Cañón. En el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, la meseta de Tonto es conocida por sus difíciles rutas, su clima cálido y sus paisajes desiertos. No es la ruta más popular entre los turistas habituales, pero es bien conocida entre los excursionistas experimentados, aquellos que prefieren la soledad y exigen una ruta que suponga un verdadero reto. Uno de estos excursionistas experimentados, Edward Robert Lawrence, residente en Albuquerque, Nuevo México, se adentró en el cañón en agosto de 1990. Conocía la zona, estaba preparado y había recorrido en solitario el cañón en numerosas ocasiones. Edward tenía 52 años. Era ingeniero electrónico jubilado, ex militar, viudo y sin hijos. El turismo y la cartografía eran sus aficiones. Había estado en Arizona en varias ocasiones, llevaba registros detallados de las rutas, utilizaba mapas en papel y una brújula, y evitaba el GPS, lo cual no era nada raro en aquella época. Sus diarios contenían decenas de bocetos de la zona y sus cuadernos, las coordenadas exactas de los lugares donde se había detenido anteriormente. El 17 de agosto llegó al extremo sur del cañón y se registró en el centro de visitantes, indicando la duración prevista de la excursión: 4 días por la parte sureste de la meseta de Tonto, con pernoctaciones en fuentes de agua clave. El 21 de agosto, el día en que debía regresar al punto de partida, Edward no apareció. Según las instrucciones, los guardabosques debían esperar al menos un día antes de emprender acciones activas. Pero a la mañana siguiente se presentaron unos turistas que esperaban encontrarse con él en el cruce de rutas, ya que Edward les había prometido mostrarles un antiguo pozo que mencionaba en su diario. No apareció. Tampoco se puso en contacto con la oficina forestal local, donde debía confirmar su regreso. La operación de búsqueda comenzó el 23 de agosto. Lo primero que se encontró fue su coche aparcado al comienzo del sendero, en un aparcamiento sin signos de haber sido forzado. En el interior solo quedaban botellas vacías, documentos y una vieja mochila. El siguiente hallazgo se produjo con bastante rapidez. Ya en el primer día de la inspección aérea, un helicóptero observó una extraña línea recta en el suelo, similar a huellas de zapatos, que se extendía por la cresta sur de la meseta. Un grupo de 3 personas se dirigió a pie hasta ese lugar y confirmó que las huellas pertenecían a un adulto con botas de montaña. El tamaño del calzado coincidía con el de Edward. Las huellas se extendían a lo largo de unos 800 metros y luego terminaban abruptamente en una zona rocosa y llana, sin el menor indicio de caída, manchas de sangre o surcos por arrastre. No había arañazos en las rocas, ni rastros de lucha o intervención externa. El terreno circundante estaba limpio. Este lugar se convirtió en clave. El sendero se cruza allí con un antiguo barranco seco, sube a una terraza llana y se adentra en un cañón poco poblado. Desde el aire se veían claramente todas las vías de escape, y nadie, ni los investigadores, ni los guardabosques, ni los voluntarios, podía entender cómo un hombre podía desaparecer literalmente a un par de metros de una plataforma rocosa sólida. No había vegetación donde esconderse. Tampoco había precipicios por los que pudiera caer. Abajo solo había un cañón seco y sin agua. La búsqueda duró 6 días. Los helicópteros registraron más de 15 kilómetros a la redonda. Los perros rastrearon el terreno e incluso se llamó a geólogos,
para que evaluaran la posibilidad de que hubiera socavones ocultos. Pero no se encontró ni la mochila, ni la ropa, ni siquiera rastros de un campamento improvisado. El nombre de Edward Lawrence fue incluido en la Base Federal de Personas Desaparecidas, y el caso se archivó como una desaparición inexplicable. Pasaron 4 años. En mayo de 1994, un grupo de estudiantes de geología de la Universidad del Norte de Arizona estaba investigando zonas geotérmicas en áreas remotas del cañón cuando uno de ellos se topó con un campamento abandonado. El lugar se encontraba a unos 20 kilómetros del punto donde se habían encontrado las huellas de Lawrence. El campamento estaba en un valle difícil de acceder, sin agua, y solo se podía llegar con una brújula o un mapa. La tienda estaba destrozada y la tela se había descompuesto. Dentro había libros medio deshechos, un cuaderno, una cantimplora gastada y restos de envases de plástico de comida liofilizada. Todo indicaba que el campamento pertenecía precisamente a Edward Lawrence. El examen pericial confirmó que los hallazgos habían permanecido al sol y a la intemperie durante al menos 3 años. Sin embargo, no se encontraron restos esqueléticos ni otros indicios de la presencia del propio hombre. Las pertenencias estaban ordenadas, como si el hombre fuera a pasar la noche allí y volver pronto. No se encontraron huellas de lobos ni de otros animales en los alrededores. El FBI y el Servicio de Parques Nacionales reabrieron el caso. Se barajó la versión oficial de muerte por deshidratación, pero había muchos factores que la contradecían. El lugar del campamento era muy poco racional, sin acceso al agua, en una zona calurosa, donde ningún turista experimentado se habría adentrado. Edward no padecía trastornos mentales, no tomaba medicamentos y tenía experiencia militar y turística. Sin embargo, nadie pudo explicar cómo había llegado a ese lugar, ya que sus huellas se perdían a decenas de kilómetros del campamento donde fue encontrado. El caso de Lawrence sigue figurando en varias listas de desapariciones inexplicables en los parques nacionales de Estados Unidos. Su historia no es solo la tragedia de un turista, es un recordatorio de que incluso los senderos más conocidos pueden convertirse en una trampa. En la meseta de Tonto no había tormentas, ni delincuentes, ni depredadores. Solo un hombre, el desierto y el vacío que, en algún momento, se cerró tras él. Eso es todo, amigos. Si os interesa saber qué más esconden los parques nacionales, dadle a me gusta, suscribíos y recordad. A veces basta con mirar atrás un segundo para no volver jamás.